A continuación presentamos lo que es hablar en lengua y lo que es la cruz. Esta es una representación de la cruz de Jesucristo, dos malhechores, y cuando Jesucristo fue crucificado el 14 de Nisan del año 31. Aquí vemos representa cuando él ascendió, cuando él resucitó, que fue domingo, primer día de la semana, él resucitó. Luego cuando le dijo a sus discípulos, tomen su cruz y síganme. Representa el sacrificio que él hizo en la cruz. Como ejemplo yo he dado, como yo hago, ustedes también deben hacer. No llevarse una cruz, no es la cruz con el travesano, sino el sacrificio que él hizo por la humanidad sobre la cruz. Este es el símbolo que deben llevar los cristianos en cada iglesia. Una paloma mansa que representa el Espíritu Santo, no una cruz, porque la cruz es símbolo de maldición. Maldito es el colgado de un madero que luego los romanos se le pusieron un travesano. En la antigüedad era que se colgaba un madero a los malvados, a los enemigos de la ley, los que violaban la ley, los criminales y los demás malvados. Eso está en el Antiguo Testamento, así era que lo hacían, no el Nuevo Testamento, sino el Antiguo. Usted busca la Biblia, usted no encontrará la palabra cruz en el Antiguo Testamento, sino maldito el colgado de un madero. Ahora vemos que la iglesia, cuando vinieron los evangelizadores en los tiempos de Colón, con la espada y la cruz, para evangelizar a los pobres indios. Imagínense qué cosa, espada y la cruz. Así es la vida. En los tiempos de Jesús llegaron los romanos y al madero que había le colocaron un travesano. De esta forma, él fue crucificado. La palabra crucificar y crucifixión no aparecen en el Antiguo Testamento, sino en los tiempos de Jesús en el Nuevo Testamento, que fueron los romanos que al palo vertical le agregaron un travesano, pusieron una cruz. Hay muchas formas de cruz. La cruz es un símbolo de maldición. Eso está en la palabra de Dios. Representa a Israel, Jesucristo, cuando predicó. Tome su cruz y sígame. El sacrificio, no la cruz de madera, como hizo el cirineo, no, es la cruz simbólica, que es el sacrificio que hizo Jesucristo por la humanidad. Aquí vemos una representación de Jesucristo con sus discípulos. Le dijo, tome su cruz y sígame. Es el sacrificio que él hizo, no es la cruz de madera, sino eso es lo que se representa en términos espiritual y en términos simbólicos. Porque la cruz es un símbolo de maldición. Es una representación del mundo actual. Eso está lleno de cruces, que eso no agrada a Dios. Algunas tumbas tienen simplemente una lápida con el nombre del difunto, pero la mayoría le ponen una cruz en los pies, en la parte de los pies, creyendo que están adorando a Dios, y qué bien, y eso es la abominación a Jehová, la cruz. Es el sacrificio, volvemos, repetimos, que hizo Jesucristo en la cruz, no en la cruz de madera, no el que ponerle en la tumba. Inclusive cuando él murió, Jesucristo murió, no le pusieron una cruz en su tumba. Busquen en la Biblia, a veces aparece. Cuando José de Arimatea le entregó, colocó a Jesucristo en la tumba, allá en Jerusalén, no le pusieron cruz, porque es símbolo de maldición. Por eso dice la palabra que el misterio que estaba siendo oculto desde la antigüedad está siendo revelado en los últimos tiempos. Despertar, pueblo mío, y salí de ahí. Ahora retomamos el primer tema, que es hablar en lengua. Hablar en lenguas, como indica la palabra, como se hace en la actualidad. ¿Qué es el hablar en lenguas? Pues es el don especial que Dios le dio a través del Espíritu Santo a algunos discípulos cristianos en la antigüedad, o sea, en los tiempos de Jesús, para predicar y también para glorificar a Dios y enseñarle a otros, a otras personas, el Evangelio de Jesucristo. O sea, yo hablaba en varios idiomas, en los idiomas de cada uno de ellos. Eso fue en Pentecostés, por ejemplo, en arameo, hebreo y griego, en esa época. Vemos también que no todos los que tienen el Espíritu Santo pueden hablar en lenguas. Es un atributo que Dios concedió a algunas personas para curar, predicar, profetizar, hablar en lenguas. Son dones del Espíritu Santo. No todo el mundo puede hacer eso, pues cada cual tiene su atributo, tiene su legado que Dios le dio. Debemos tener cuidado porque no toda lengua procede de Dios. No toda expresión
hablada procede del gran Creador. El que habla en lenguas debe saber lo que dice, lo que está diciendo y que el otro lo entienda, porque eso se llama hablar en lengua. Y el que escucha debe entender en su propio idioma. Por ejemplo, en inglés, en francés, en italiano, en portugués. Eso es hablar en lengua. No dice Hana, Juni, Harakata, Kulikita, aquí, nada de eso. Eso son doctrinas de demonios. Dice la palabra de Dios. Hay lenguas angelicales y lenguas humanas, pero también hay lenguas diabólicas de los demonios. Hablan en lenguas de confusión para engañar a los humanos a través de los brujos y de los falsos cristianos, que se montan, brincan, se revuelcan al piso, hablan disparate, culique, tacatí, que ni ellos mismos entienden. Eso me recuerda allá en el Valle de Santo Domingo, a Pastor Gancho, que le dijo a un amigo que estaba predicando, hablando en lengua. Le dijo, dime ahora qué fue lo que tú dijiste. Él dice, brincando, dime qué fue lo que tú dijiste. No, yo no sé, él no supo responderle, porque no sabía lo que estaba diciendo, y lo que estaban ahí, dígame si tú entendiste, nadie entendió. Entonces él dijo, por eso ahora que yo menos me vamos a meter evangélico. Dijo él, por eso yo no creo evangélico, ustedes le hacen daño al evangelio de Jesucristo, que le ponen piedras de tropiezo, pero hay de los que ponen piedras de tropiezo a los demás creyentes. Ni entran ellos ni dejan que otros entren, imagínate, eso es terrible. Eso es increíble, que por el mal testimonio que dan los falsos profetas, los falsos cristianos, podrían tener más misericordia en el juicio que los mismos cristianos falsos que dicen que son, que te dicen Señor, Señor, que hablan en lengua y todo eso. Porque fueron más sinceros. Yo no le pongo mano a eso. Fueron más sinceros que aquel que se coge el evangelio de relajo, que quiere burlarse de Dios. Y Dios no puede ser burlado porque eso es imposible. Cuando algunos cristianos en el Nuevo Testamento hablaban en lenguas, o sea, idioma arameo, hebreo, griego, etc., lo que ellos decían tenía sentido, se entendía. Eso era prueba de lo que se iba a ocurrir en el futuro, que se iba a predicar el evangelio de hoy en diferentes idiomas en el mundo, inglés, francés, alemán, italiano, y siempre tiene que haber un traductor para explicarle lo que se está diciendo. Por ejemplo, si un predicador extranjero venía en su propio idioma, hablaba a los de otros idiomas. Había un traductor que, por ejemplo, en este caso inglés, cuando el extranjero decía, When Jesus Christ came in my heart, I cried for joy because he is my Savior. Nadie entiende lo que es eso, lo que habla en español. Pero el traductor decía, eso significa que cuando Jesucristo vino en mi corazón, yo grité de alegría porque Él es mi Salvador. La gente decía amén, entendía, pero no se puede hablar que Dios me mandó el lenguaje celestial, es un disparate. Nadie puede hablar del lenguaje celestial hasta que Dios no se lo autorice. Es un disparate. Y ahí que viene el culaki aquí, que los carajitos se ríen, porque lo veo como relajo. Brincando, y ahí que viene entonces la maldición. En la actualidad se predica en todo el mundo en varios idiomas, inglés, español, francés, alemán, griego, español, portugués, italiano, ruso, japonés, chino, coreano, en todo el mundo. Pero esos son idiomas, lenguas. Pero no digas cosas emocionales y lenguaje de confusión de los demonios. La gente ve que los brujos, los diabólicos son los que hablan de ese tipo de lenguaje. Que se montan, eso es lo que se monta, que se tiran al piso, dando vueltas y todo eso. Hablan en lenguas, son mentirosos, son siervos de Satanás, dice la palabra. No entiende lo que dicen, ni los otros tampoco, ni el interlocutor va a escuchar, ni sabe lo que están diciendo. Son propagadores de la mentira, que es su padre, el diablo, el padre de la mentira. Dice muchos disparates, confusión a la feligresía. Eso lo dice la palabra de Dios. Jesucristo nunca habló de que nada de eso. Habló simplemente en hebreo, arameo y griego, para que todos puedan entender. Eso es con seriedad y vergüenza. Eso procede de Dios. Por eso dice que dice que eso es del diablo. Es para que la gente esté claro y los niños también. La palabra dice que cuando venga lo perfecto, que es Jesucristo, las profecías acabarán. Jesucristo dijo, vayan por el mundo de entonces, en aquel tiempo, hasta el fin, hasta la actualidad, y prediquen el evangelio de toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es una gracia de Dios para los nuevos tiempos, para la era cristiana. Cuando el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés entre algunos cristianos, que es un caso único, en este ejemplo, ellos hablaban en varios idiomas, varias lenguas, y los ignorantes, los
la gente torpe, los malvados, que estaban apartados de Dios, no entendían. O sea, los que tenían un solo idioma, o sea, no entendían eso. Y ellos, teniendo su ignorancia, inocentemente, como sea, creían que ellos estaban borrachos, porque se hablaba en inglés, si tú eras, por ejemplo, no inglés, pero, por ejemplo, si hablaban en arameo, el que era griego no entendía, un ejemplo. Creían que ellos estaban borrachos porque le estaban diciendo palabras que ellos creían que eran borrachos, y era hablando en arameo o en hebreo. Es un ejemplo para que la persona vea por qué ellos creían que estaban borrachos. Estos están llenos de monstruos, están borrachos, porque ellos no entendían lo que decía. Cuando un chino, tú hablas con un chino, y tú crees que está borracho. No, porque es el idioma chino, es el que hablan. Nosotros como españoles no entendemos, pero ellos saben lo que están hablando. Retomamos el caso de la cruz. Es madero vertical atravesado por uno otro horizontal que los humanos usaron para colgar y matar a los judíos que ellos perseguían en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesucristo. En el Antiguo Testamento se colgaba un madero vertical. Por eso decía, maldito es el colgado de un madero, porque es símbolo de condenación. A los criminales era que se colgaba en un madero, pues, de los que infringían la ley y lo mataban. Maldito en un madero de tormento, que un tormento hasta que se muriera, lo dejaban colgado. Maldito el colgado en un madero. Es un símbolo de maldición. O sea, no se debe adorar la cruz ni mencionarla como algo religioso, que bueno, que procede de Dios. En los tiempos de Jesús se le llamaba crucifixión a la ejecución sobre un madero, un travesano. Cruz, es que se cruzan dos maderos. En el Antiguo Testamento no existe la palabra cruz ni crucifixión, solamente en los tiempos de Jesús, porque fueron los romanos el Imperio Romano que introdujo la cruz, que es el madero de tormento. A la ejecución en un madero, en un travesano, en una cruz, se le llamaba crucifixión. Crucifícale, pero eso es crucifícale, eso está bien claro en la palabra de Dios. Jesucristo y los dos malhechores junto a la cruz en el Calvario fueron puestos sobre un madero en forma vertical con uno horizontal, una cruz atravesada. Eso está bien claro en la palabra de Dios. Fue colgado en la cruz, no en un palo vertical. El cirineo que ayudó a Jesús fue en una cruz. Él agarró la cruz de dos palos atravesados, no un solo palo. El diablo no le tiene miedo a la cruz. Pues, al contrario, es un símbolo de maldición y le produce miedo a los humanos y creen que la cruz es un símbolo de bendición porque Jesucristo murió en la cruz. No, es un símbolo de maldición. Lo único que bendito es el sacrificio que hizo para rescatar a la humanidad cuando abrió sus brazos abiertos. Eso es lo que significa. El diablo invita a los humanos a que adoren la cruz, pues, y la idolatren para despertar la ira de Dios, para enojar a Dios y confundir a los humanos. Es idolatría. La cruz es un símbolo de maldición, como repetimos varias veces. No se debe venerar sino el sacrificio que hizo Jesucristo sobre ella. Eso está bastante claro. Tome su cruz y sígame. El sacrificio, como yo hago, también ustedes deben hacer. No te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo ni en la tierra para adorarle. La cruz la utilizan como una forma de adoración que es hipocresía e idolatría también. Huyan de idolatría. Esos son los pecados graves que están registrados en la palabra de Dios. Jesucristo es la presencia visible de Dios en la tierra. El palo vertical que se usaba como se llamaba cruz simple, cruz con misa. En el travesano y también arriba se pone en forma de T el tau, en forma de T. Y la cruz inmensa, que es la cruz que tenemos ahora, que cuando Jesucristo lo crucificaron, y la cruz que utilizan algunas iglesias. Esa es la cruz inmensa. Vemos que en el Antiguo Testamento Moisés no llevaba una cruz en su mano como símbolo de religión, sino una vara. Los católicos fueron que utilizaron la cruz y la espada para evangelizar a los nuevos habitantes de las Américas, a los indios. Pueblo mío, salid de ahí, dijo Jesucristo, dijo Dios a través de su palabra. La palabra crucificar y crucifixión solamente aparece en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús. Así que finalizamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.